El próximo 14 de marzo comenzará el juicio a Marcelo Macarrón, acusado de ser el instigador del crimen de Nora Dalmazo ocurrido el 25 de noviembre del 2006. Se sortearon 48 jurados populares y de ese número se hará una selección que finalmente formará parte del tribunal que juzgará al médico traumatólogo, quien, según la acusación del fiscal Pizarro, habría contratado a uno o más sicarios que no han sido determinados en la causa por un móvil que podría ser económico en político, sin dar mayores precisiones, y habría provocado el homicidio, desestimando lo que durante toda la instrucción judicial era la prueba fundamental, que era el ADN, que ni siquiera aparece citada por Pizarro con una fortaleza probatoria que en cualquier otra causa, en cualquier lugar del mundo sería central, ¿no? Bueno, un aspecto que ha sido descartado para el proceso judicial que se pone en marcha el próximo 14 de marzo. Pero lo decíamos, una de las claves de este juicio es la participación de los jurados populares. ¿Qué impacto van a tener y cuál es la expectativa que genera este proceso judicial con Macarrón imputado como instigador? Bueno, de eso vamos a hablar con un periodista amigo que estuvo trabajando la causa. Allí lo estamos viendo. Le damos la bienvenida a Gustavo Molina. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buen día, Río Cuarto. La verdad que es un verdadero placer. Gustavo hizo toda la cobertura a través del diario Clarín en aquel momento, hoy en diferentes medios también, siguiendo muy de cerca lo que tiene que ver con la situación que se abre a partir de tener a Marcelo Macarrón en el banquillo de los acusados el 14 de marzo. ¿Cómo evalúas, Gustavo, que puede incidir la presencia de jurados populares en esta causa y si en todo caso habrá un capítulo más de esto de embarrar la cancha con la selección de los propios jurados? A ver, los jurados populares, a diferencia de Estados Unidos, donde están habilitados y no saben nada del caso, acá en Argentina y en Córdoba, que es el principal distrito judicial donde se han utilizado el método de jurados populares, están contaminados por la amplísima información durante estos 15 años. Desde el día 1 se supo que Nora había tenido una fiesta sexual, después se supo que el viudo estaba en Río Cuarto y después se supo que los asesinos habrían sido un funcionario de seguridad, el pintor, el propio hijo, y así toda la historia, toda esta novela que con lujos de detalle algunos medios la dieron, sobre todo algunos medios de Buenos Aires, que convirtió al asesinato y femicidio en Nora, nada más que en esa época no estaba la figura del femicidio, en un culebrón. Los jurados están al tanto de qué se trata el caso de Dalmazo y están al tanto del papel que jugó en estos 15 años el viudo Marcelo Macarrón. ¿Es lo mismo que Macarrón haya sido el instigador que haya sido el autor material? No, no es lo mismo. Pero para el común de la gente, Marcelo Macarrón está en el banquillo de los acusados. No importa si en la silla de instigador o en la silla de autor material. Eso es un punto que van a tener que pelear los jueces técnicos con los jurados para establecer una condena en base a pruebas. Claro, bueno, atendiendo a que ha sido un caso que ha tenido tanto impacto en los medios y en la agenda pública, uno no puede tener la expectativa de que los jurados populares lleguen sin un prejuicio. Necesariamente hay una opinión formada y hay una opinión pública respecto de este caso y eso lo diferencia de otros procesos judiciales. Gustavo. Sí, tal cual, así es. Ya van con un prejuicio los jurados populares y hay que ver si en el desarrollo del proceso judicial en la sala de audiencias la prueba aportada por el fiscal acusador, Luis Pizarro, que dice que Marcelo Macarrón le pagó a uno o más sicarios para asesinar a su esposa, es lo suficientemente fuerte o van a condenar por el prejuicio que se atraen en estos 15 años. De ahí
la fuerte campaña que largó la familia Macarrón para defender al principal acusado, tratándolo de un ser inocente y que siempre estuvo a disposición de la justicia y siempre hizo todo lo que había que hacer para descubrir quién había asesinado a su esposa. Daría la impresión, Gustavo, quiero hacer un poco, ir tomando distintas partes de lo que venía señalando para meternos en lo que aparece como la centralidad en este proceso. Los jurados populares tienen que determinar si Macarrón es o no el culpable, digamos, si fue o no el instigador del crimen. Y la verdad es que había una prueba objetiva en esta causa, que costó además mucho tiempo conseguir, que implicó acuerdos con los Estados Unidos, un estudio del Centro Forenses de la Florida. Estuvimos durante años aguardando saber de quién era el ADN. Cuando tuvimos esa prueba objetiva, Pizarro la desestima y apunta a una relectura de los hechos, porque no hubo durante la instrucción de Pizarro nueva prueba, por lo menos nueva prueba objetiva, importante, sino una nueva lectura por parte de Pizarro de los hechos, que es la que nos lleva a esta instancia en la que se deberá dirimir si es o no responsable Macarrón. Pero en la acusación él habla de que habría habido una reunión con personas no identificadas, en un momento no identificado, con la probabilidad de un móvil político o económico. Con ese nivel de rigurosidad en la acusación, ¿se puede generar expectativas de que los jurados, ya sean los populares como técnicos, puedan determinar con certeza si Macarrón es o no responsable del crimen de Nora? A ver, tenemos varios antecedentes. Yo escribí una nota este fin de semana en el diario AR sobre el sicariato en Córdoba. Y ahí recuerdo, por ejemplo, el caso Mader, en 1991, que el senador provincial radical Mader había denunciado 2 casos de corrupción en El Juego y en EPEC. Y lo matan, lo asesinan de 4 balazos. 2 le impactan y 2 le erran. Y detienen por el hecho a Hugo Oscar Cintra, un ex policía. Fueron 2 sicarios a matarlo a Mader. El otro sicario nunca lo descubrieron. Y lo acusaron de autor intelectual del hecho al ex diputado provincial Luis Medina Allende. Después Medina Allende terminó absuelto en ese caso. Pero ¿por qué termina preso Cintora como autor material si no había ninguna prueba en contra de él? ¿Y por qué dicen que lo había acusado, que lo había contratado Medina Allende si no había ninguna prueba de contrato, ¿no? El contrato entre un sicario y su patrón nunca está firmado por un pagaré o un cheque, no hay una factura. Claro. Eso también lo dice en el año 1998, ocurrió justo en el día de la policía, el 16 de noviembre del 98, ocurrió el crimen del panadero Corradini. Un hombre que no andaba muy bien de plata y que presidía la cooperadora del precinto 36. Las cooperadoras policiales están prohibidas. Y el que recaudaba esa plata era él, y se la daba al comisario de esa comisaría, el comisario Aguilar. ¿Qué pasa en el medio? Él dice, voy a denunciar que Aguilar no rinde cuentas de los $15.000 que yo le doy por mes. Y justo en el día de la policía van 2 sicarios a la casa de Corradini, lo secuestran y aparece en la madrugada del 17. Corradini invita a sus sicarios a tomar un café. Hay una colilla de cigarrillo que tiran en el inodoro y nunca se analizó ese ADN, nunca se analizó el ADN de las tazas de café tampoco. Y 4 horas después aparece esposado y baleado en la cabeza Corradini. El arma asesina salió de la comisaría donde Aguilar era jefe y condenan años después a la viuda de Corradini, a la señora Segara, lo condenan a Aguilar, lo condenan a un presunto sicario, Víctor Quinteros, y a la mano derecha de Aguilar, el policía Don Inti. Los condenan a una absolución. La sentencia es absolutoria. Se casa esa condena y los vuelven a juzgar de nuevo en 2016. Esa condena fue en el 2011, donde los absuelven a los 4. En el 2016 los vuelven a juzgar de nuevo
y son absueltos los dos policías mientras que la viuda es condenada. ¿En qué basa la condena a la justicia? En que dice que en el 98 muere Corradini, 2 años después cobra los seguros la viuda y con esos $306.000 que cobra la viuda le paga $100.000 a Quintero, que era el sicario. El ex fiscal general de la provincia, ex diputado nacional, ex dirigente radical, Miguel Ortiz Pellegrini, dice una frase que es muy buena y es de antología: ningún sicario trabaja al fiado. ¿Cómo yo te voy a prometer pagarte cuando cobre los seguros de acá a 2 años? Y los condenan, sin pruebas los condenan. Entonces, si vos contrataste a un sicario y le vas a pagar a los 2 años y no hay ninguna prueba de eso, y los condenaron a perpetua y la Corte Suprema de Justicia avaló la condena, en este juicio, donde la justicia y el periodismo tenemos más o menos las mismas armas, porque nosotros para publicar un hecho tenemos que tener, por ejemplo, la 5W del periodismo: el dónde, cómo, cuándo, quién y por qué. El fiscal no responde a ninguna de estas. ¿Dónde? Sí, la casa. Pero ¿dónde contrató Macarrón al sicario o los sicarios? No sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. ¿Quiénes son los sicarios? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Y capaz que por un motivo político o económico, porque quería el divorcio la señora Nora del Mazo y quería la mitad de todos los bienes. Y todos los bienes eran todos, los de los que la familia era testaferro, como está sentado en la causa, que ellos eran testaferros de, por ejemplo, Lacalle, Daniel Lacalle. Eso, hay amigas de Nora del Mazo que declaran eso en la instrucción. Entonces, sin ninguna respuesta al dónde, cómo, cuándo, por qué y quién, Pizarro eleva esta historia, esta relectura de la realidad y desecha la lectura objetiva del análisis de ADN y arma esta historia que puede salir bien o puede salir mal. Lo pueden absolver a Macarrón porque no hay un solo dato objetivo de que él contrató a un sicario, o lo pueden condenar con los antecedentes que tenemos en Córdoba, con el caso Mader y el caso Corradini. La moneda se va a tirar al aire y vamos a ver cómo cae. Hay un dato: los jurados populares son 8, y si hay mayoría de jurado popular que vota por la condena de prisión, los jueces técnicos no pueden hacer absolutamente nada y tienen que justificar el voto de los jurados populares, que son legos. Bueno, ese último dato es central, ¿no? Porque si hay esta cuestión, ¿no? Si una mayoría, a partir de esta reconstrucción de indicios o de la lectura que hace el propio Pizarro, define que Macarrón es el responsable del crimen de Nora, lo que van a hacer los jueces técnicos es simplemente definir la pena, pero ya estará resuelta la suerte del viudo allí en el banquillo de los acusados. Bueno, cuánto tela para cortar que nos queda todavía, Gustavo, para analizar de aquí hasta el 14. Te vamos a volver a convocar. Para nosotros es un verdadero placer que nos ayudes a analizar lo que está sucediendo con este juicio, que seguramente tendrá portada nacional a lo largo de todos estos días, y la recomendación especial para leer las notas de Gustavo en Diario AR, porque la verdad que son imperdibles en todos los sentidos periodísticos. Gustavo, un abrazo inmenso y muchísimas gracias. El placer es mío y que tengan buen día. La palabra de Gustavo Molina, periodista que en este debate que tendrá muchos capítulos, Mari, sobre el crimen de Nora del Mazo. Bueno, la expectativa que generan los jurados populares y que puedan votar a favor de una condena. Hay que decir, Pablo, que si lo encuentran responsable a Marcelo Macarrón, de todas maneras no iría a la cárcel hasta tanto no se ratifique esa condena en una segunda instancia. Así que el escenario es bastante incierto. Esto sucede siempre que un imputado llega en libertad, pero no es una regla. También puede pensar el tribunal de que hay riesgo, ya no riesgo procesal, pero sí riesgo de fuga, por ejemplo, sí, que los recursos económicos. O recursos económicos o contactos que le permitan una fuga. En principio uno supone que si llegó en libertad al juicio, aún siendo condenado,
se mantendría esa situación, pero no ha ocurrido en todos los casos. Ha habido Claro. jueces que han determinado que en el caso de ser condenado se determine inmediatamente la prisión. Pero estamos hablando, pareciera que estamos a 14 de marzo, ¿no? Que no faltara tanto, pero en este proceso judicial, cuando todavía ni siquiera han sido determinados los jurados, cuando todavía la defensa puede impugnar a alguno de los jurados, un largo camino para esta instancia que será decisiva después de 15 años de impunidad.